Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Laham, soy médico, soy jefe de la sección de nefrología de CEMIC, Buenos Aires. En primer lugar, le quería agradecer a la Sociedad de Nefrología de Latinoamérica por la invitación a dar esta charla y en segundo lugar, darle la bienvenida a los médicos nefrólogos que nos visitan de distintas partes de Latinoamérica y también de Argentina. La charla que me pidieron que dé es sobre avances en nefroprotección. Voy a tratar de hacer una actualización de lo que es la nefroprotección en estos momentos a nivel Argentina y el mundo. Yo quería empezar con esta diapositiva donde se muestra que casi el doble de los pacientes van a llegar a tratamiento sustitutivo renal a nivel mundial y por distintas regiones. Como pueden ver acá, Latinoamérica se encuentra bastante cerca que en Norteamérica, o sea que la proyección que tenemos de ingreso a diálisis o trasplante en nuestra región es bastante importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación de Argentina a nivel mundial? Van a ver acá que en amarillo son los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, en gris oscuro a la derecha son pacientes en diálisis peritoneal, aproximadamente un 4 o 5%, y a la izquierda, en gris claro, son los pacientes que se encuentran trasplantados. Esta es la situación de Argentina. Si uno compara Argentina o Latinoamérica, se da cuenta que en la gran mayoría de los países de Europa, el 50% de los pacientes se encuentran trasplantados a comparación de lo que pasa en Latinoamérica. Yendo un poquito a los datos de Argentina, que me parece interesante que los conozcan, van a ver que al 2001 había prácticamente 30.000 pacientes en diálisis, de los cuales, como les dije, el 4% se encontraron en diálisis peritoneal, 5.000 pacientes aproximadamente en lista de espera, lo que es un 17% de lista de espera, que es bajo, y un número de entre 1.000 y 1.200 trasplantes renales por año. Esa es la situación actual de Argentina. Ahora, cuando uno compara supervivencias de un paciente en diálisis, tanto en hombres como en mujeres, se va a dar cuenta que los pacientes en diálisis tienen peor supervivencia si uno lo compara con distintos cánceres. Por ejemplo, el cáncer colorectal o el cáncer de mama en la mujer o el cáncer de próstata en el hombre. Por lo tanto, es interesante tratar de buscar todas las herramientas posibles que tengamos para tratar de evitar que esos pacientes lleguen a diálisis, donde sabemos que la mortalidad es muy elevada. Yendo un poquito a lo que es la epidemiología de la enfermedad renal crónica, como ustedes saben, ronda entre un 9 y un 14% en los distintos países, las distintas regiones del mundo. Cuando uno pone la lupa en lo que es Latinoamérica, está alrededor del 10%, y lo que es la prevalencia en Argentina es un poquito más alta que la media de la región, del 12,7%. Yendo a datos de Argentina, de nuevo, estos son datos de una encuesta de nutrición que se hizo hace un tiempo, en donde van a ver que el 12,7% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica. En estadios 1 a 4 prevalecen las mujeres, en el estadio 5, 5D prevalecen los hombres, y van a ver que casi el 9% se encuentra en estadios del 3 al 5. Y esto es bastante parecido a lo que se ve en otros países del mundo. Ahora, ¿qué es lo que se ve más en términos de enfermedad renal crónica? Como ustedes saben, el estadio 3A y 3B es la forma más frecuente de ver hoy en día en el consultorio. Esta es la clasificación de CADIGO, conocida por ustedes, donde van a tener acá los estadios de enfermedad renal crónica y los grados de proteinuria. Obviamente, a mayor grado de proteinuria y a peor estadio de enfermedad renal crónica, el riesgo es mucho mayor. De hecho, cuando uno ve esta diapositiva, se da cuenta que tener una proteinuria elevada y un filtrado glomerular bajo se asocia a una alta mortalidad para muerte cardiovascular y también para eventos renales. Eventos renales se pueden entender como ingreso a diálisis, muerte con insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad renal crónica? Como pueden ver acá, la enfermedad isquémica, el ACV o el EPOC, se ha visto que hubo una disminución de la mortalidad en los últimos años, pero cuando uno ve qué pasa con la enfermedad renal crónica del mundial, uno ve que la enfermedad renal crónica sigue siendo peor y la gente sigue teniendo mayor mortalidad que años anteriores. Por lo tanto, hay que hacer algo en términos de nefroprotección. Es más, si se ponen a ver acá en esta diapositiva, un trabajo muy interesante, donde van a ver que sobre más de 2 millones de pacientes, quienes
el especialista que más pacientes ve con más comorbilidades, el número uno es el nefrólogo. Fíjense acá que el nefrólogo ve más tratamientos, más comorbilidades, más visitas y más riesgo de mortalidad. Esto asociado sobre todo a la enfermedad cardiovascular. Y cuando uno tiene pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se va a dar cuenta que, por ejemplo, pacientes con estadio 3 de enfermedad renal crónica tienen una mortalidad elevada, 24.3%. Pero en el estadio 4, fíjense que la gran mayoría de los pacientes en estadio 4 tienen más chance de morirse que ingresar a diálisis. Es decir, que los pacientes que llegan a diálisis son supervivientes. Y cuando estos pacientes empiezan a tener mayor mortalidad. Bueno, este es el trabajo famoso de Go, de la New England en el año 2004, donde se muestra que sobre una prepaga de 1 millón de pacientes con filtrados por debajo de 60, ya la mortalidad por cualquier causa empieza a aumentar y el número de episodios cardiovasculares también empieza a aumentar. Es decir, que pacientes con filtrado entre 60 y 70 ya empiezan a tener mayor mortalidad. Yendo un poquito a lo que son las causas de enfermedad renal crónica y el ingreso a diálisis, estos son datos del USAR10 del año 2019, donde es conocido que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica, seguida por la hipertensión. En tercer lugar están las glomerulopatías. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina hay resultados más o menos similares. Fíjense acá que la primera causa de ingreso a diálisis es la diabetes, seguida por la hipertensión, pero acá tenemos como tercer causa la no filiada. Y esto tiene que ver con que los pacientes llegan al hospital público sin ninguna obra social o prepaga, y cuando llegan ya es tarde y estos pacientes no tienen diagnóstico e ingresan a diálisis sin diagnóstico. En términos de diabetes, van a ver acá que en la gran mayoría del país hubo un aumento en la incidencia o como causa de ingreso a diálisis de pacientes diabéticos. Salvo alguna provincia, en la gran mayoría de las provincias de Argentina, el número de pacientes que ingresan a diálisis por diabetes ha aumentado. Estos para que vean, son datos del registro argentino también, cómo el número de pacientes con enfermedad renal crónica debido a diabetes tipo 2 fue incrementándose, no así el número de pacientes con diabetes tipo 1, que más o menos se mantuvo estable en los últimos años. Pero el incremento de pacientes con diabetes tipo 2 que ingresó a diálisis es impresionante y va aumentando año a año. De hecho, cuando uno ve la carga de diabetes mundial proyectada para el 2035, van a ver que, por ejemplo, en nuestra región va a haber un aumento del 60% de los pacientes con diabetes. Y uno sabe que un gran porcentaje de estos pacientes con diabetes van a ser enfermedad renal crónica. Y aparte, esto también está asociado a un aumento en la prevalencia de obesidad. Estos son datos de Estados Unidos, pero, por ejemplo, acá en la región, Chile tiene una gran incidencia de obesidad, lo mismo que Brasil, por ejemplo. Y esto obviamente lleva a que los pacientes tengan mayor incidencia de diabetes. Y cuando uno habla de diabetes, según los distintos estudios publicados, van a ver que en base a la definición de enfermedad renal crónica, más o menos la mitad de los pacientes, según los distintos registros, con diabetes van a tener algún grado de enfermedad renal crónica. Y ahora, bien, cuando uno habla de mortalidad en diabetes tipo 2, van a ver que aquellos pacientes diabéticos que no tienen albuminuria ya tienen un 1.4% de mortalidad anual. Ahora, cuando el paciente diabético empieza a tener microalbuminuria, es decir, una albuminuria entre 30 y 300, ya la mortalidad aumenta un 3%. Si ese paciente tiene más de 300 de albuminuria, una macroalbuminuria, ya la mortalidad aumenta casi un 5%, y cuando el paciente ya tiene aumento de la creatinina, fíjense que la mortalidad aumenta a un 20%. Por lo tanto, es fundamental que en esta población uno haga una buena nefroprotección. A mí me gustaba mostrar esta diapositiva porque en esta diapositiva, hoy que está de moda hablar de la tríada renal, metabólico y cardíaco, van a ver acá la relación que hay entre diabetes, enfermedad renal crónica, es decir, el porcentaje de pacientes con diabetes que hacen enfermedad renal crónica, el porcentaje de pacientes diabéticos que hacen insuficiencia cardíaca y el porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca que por un círculo vicioso hacen lo contrario. Es decir, que hay una gran relación entre lo que es enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y diabetes. Por lo tanto, cuando uno habla de nuevas drogas,
tiene que apuntar a tratar estas tres patologías en forma similar. Entonces, dicho esto, uno debería hablar un poquito de lo que es el riñón como objetivo diagnóstico y terapéutico. Entonces, uno se pregunta cuáles son las medidas que pueden retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito de lo que es la declinación normal de la función renal. Uno sabe que a partir de los 40, 45 años, cada persona sana empieza a tener una declinación normal de la función renal, es decir, una caída del filtrado que va entre 0,7 y 0,9 mililitros minuto por año. Pero también uno sabe que cuando uno tiene un paciente enfermo, de acuerdo al tipo de enfermedad, puede tener una caída de 2 mililitros minutos por año o 4 mililitros minutos por año. Es decir, que si uno hace el diagnóstico precoz, puede lograr tener una disminución de esa caída del filtrado, y si uno no hace un diagnóstico precoz, el paciente puede tener una gran caída del filtrado que lo puede llevar rápidamente al requerimiento de diálisis o trasplante. Por lo tanto, el tratamiento médico efectivo, el objetivo es llevar esta curva, acercarla a la curva o a esta línea verde para que la caída del filtrado glomerular sea lo más lenta posible. Ahora bien, ¿qué es lo que uno hace habitualmente como nefrólogo? Bueno, uno sabe que tiene que hacer una dieta hipoproteica en la gran mayoría de los pacientes, usar fármacos que disminuyan la presión intraglomerular y controlar con lo que sea, principalmente IECA o ARA, la hipertensión arterial. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, bajar la hiperfiltración, en segundo lugar, bajar la proteinuria y en tercer lugar, tener un buen control de la hipertensión. Todo esto para reducir la tasa de progresión de la insuficiencia renal. Pero, como ustedes saben, se han probado múltiples drogas desde hace mucho tiempo para tratar de evitar esa caída del filtro glomerular. Se han probado análogos de la vitamina D, como por ejemplo el paricalcitol, se han probado glicosamínglicanos, atrasentan, bardoxolona, bueno, infinidad de drogas, y la verdad que el efecto ha sido en general o neutral o negativo. Lo único que ha servido hasta ahora o hasta hace pocos años han sido el uso de IECAS o ARAS. Pero pareciera que el uso de IECA o ARA no es muy suficiente. Como pueden ver acá, no hubo muchas novedades en los últimos años. De hecho, los trabajos con IECA o ARA, ya conocidos por ustedes, en donde se investigó la duplicación de la creatinina sérica, el ingreso a diálisis o la muerte, como el trabajo renal que comparaba placebo versus losartán. Si bien con el losartán hubo una mejoría en estos endpoints primarios, fíjense que acá queda un enorme riesgo residual en estos pacientes. Lo mismo se ha visto con el trabajo IDNT, donde se comparaba placebo con irbesartán y amlodipina. Fíjense que en el grupo que recibió irbesartán hubo una mejoría en el riesgo, pero hubo un enorme riesgo residual. De hecho, cuando se hizo el estudio Steno 2, en donde se usó una droga, un IECA, y se intentó llevar a los targets relacionados a deterioro de la función renal, como por ejemplo hemoglobina menor a 6,5, colesterol menor a 175 y unos triglicéridos menor a 150 y una TA controlada. Si bien el efecto fue mejor, fíjense que el riesgo residual sigue siendo importante. Por lo tanto, hemos visto que en enfermedad renal crónica podemos tener riesgo aumentado de enfermedad, y uno debería, como nefrólogo, detectar factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, reducir esos factores de riesgo para la enfermedad renal crónica y hacer una detección temprana. Pero a veces esto no alcanza porque el paciente tiene daño, tiene caída del filtro glomerular, entonces tenemos que ir hacia una prevención secundaria para demorar la prevención de la enfermedad renal crónica. ¿Con qué? Con lo que demostré hace un rato. Pero estas estrategias nefroprotectoras son parcialmente efectivas, es decir, disminuyen la velocidad de deterioro de la función renal, pero parece que no es lo que uno busca realmente. Entonces, existían o existen la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas adicionales para tratar de frenar la producción de la enfermedad renal crónica. Y eso es lo que vamos a charlar ahora, para ver qué medicamentos hoy en día nos sirven como estrategia nefroprotectora para evitar esa caída conocida del filtrado glomerular. Entonces, entramos en primer lugar en el mundo de los inhibidores de la ISGT2. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué cuanto antes, no mejor? ¿Sí?
La verdad que el advenimiento de estas drogas ha sido una gran oportunidad terapéutica para todos nuestros pacientes. Entonces, todos ustedes saben cuáles son los efectos que tienen estas drogas a nivel cardíaco, a nivel circulatorio, la protección cardiorrenal y la mejoría de los outcomes clínicos. A nivel renal, todo el mundo sabe que disminuyen la reabsorción de glucosa y sodio a nivel del túbulo proximal. Eso hace que haya una disminución de la presión intraglomerular, haya una disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una disminución de la hiperfiltración y por ende una disminución de la inflamación y la hipoxia. Esto es lo que hace básicamente en el riñón. No lo voy a decir, no voy a decir mucho más porque entiendo que todo el mundo conoce ya los efectos de estas drogas. Como ustedes bien saben, hay muchas drogas, ISGT2, está la empaglifosina, la canaglifosina, la DAPA, que son las más conocidas y las que por lo menos acá en Argentina hay. Desde el punto de vista de la hemoglobina glicosilada, todo el mundo sabe que estas drogas bajan la hemoglobina glicosilada, no tienen el efecto que tiene la metformina, pero en definitiva bajan un poco la hemoglobina glicosilada. Por otro lado, también se asocian a una disminución del peso y también disminución a la presión arterial sistólica y diastólica. Y de hecho, esto es beneficioso para nuestros pacientes, porque más allá del efecto renal que tengan o del efecto cardíaco, ustedes saben que la hemoglobina glicosilada, el peso y la presión son factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, sea la enfermedad renal crónica por diabetes o sea por cualquier otra causa. Como ustedes saben, en el año 2008 también se empezaron a probar las primeras moléculas de ISGT2 para diabetes tipo 2, pero donde se empezaron a utilizar endpoints cardiológicos. Y entonces empezaron a aparecer el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE. Después empezaron a aparecer otros trabajos tratando de buscar efectos endpoint cardiológicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y finalmente empezaron a aparecer los trabajos donde los endpoint primarios eran endpoint renales. Si bien en estos trabajos de acá abajo, como endpoint secundarios, estaba lo renal, el endpoint primario era lo cardiovascular. Pero ahora vamos a hacer un repaso de los protocolos que se hicieron y si fueron beneficiosos o no a nivel renal. En primer lugar, yo hice acá un resumen de los outcomes cardiovasculares con estas distintas drogas y acá tenemos tres trabajos, el EMPA-REG Outcome, el CANVAS y el de DECLARE-TIMI 58. Fíjense que un dato importante, como acá el endpoint primario no era renal, el filtrado glomerular medio de estos tres protocolos era 74, 76, 85, siempre por arriba de 70. Pero como pueden ver acá, en la gran mayoría, en los tres trabajos, una mejoría y una caída de los MACE, ¿sí? Y de las complicaciones cardiovasculares, básicamente en forma significativa en los tres trabajos. Pero esto yo quería hacer un resumen y mostrar un poquito cuáles eran los outcomes cardiovasculares. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los resultados renales de los ISGLT2. En primer lugar, tenemos el EMPA-REG Outcomes, que como yo les dije, el endpoint primario eran resultados cardiovasculares, pero se hizo un subanálisis de resultados renales. ¿Qué es lo que se vio acá? En primer lugar, se vio que la incidencia de empeoría de la nefropatía fue mucho mayor con placebo y mucho menor con empaglifosina, en forma significativa, que si bien hubo una caída del filtrado glomerular a principio, el filtrado después aumentó y se mantuvo estable durante 192 semanas, mientras que el grupo placebo, el filtrado siguió bajando, o sea, una trayectoria del filtrado hacia abajo, y que estos efectos se vieron en distintas funciones renales y con distintos grados de albuminuria, es decir, con función renal normal, función renal baja, albuminuria alta o albuminuria baja, la empaglifosina se asoció con mejoría en el filtrado glomerular. Esto es una cosa importante y es la caída del filtrado glomerular una vez que uno empieza a usar, en este caso, la empaglifosina, y van a ver que hay tres grupos de pacientes divididos en base a la caída del filtrado glomerular. Tenemos los dippers, que son los que el filtrado cae mucho, después se recupera una parte y se mantiene estable. Después tenemos aquellos donde el filtrado baja muy poquitito y se mantiene estable, y en otros donde aumenta un poquito el filtrado y luego el filtrado glomerular se mantiene estable. Es decir que más allá del comportamiento del filtrado glomerular, una vez que uno use esta droga,
fíjense que el filtrado después se va a mantener bastante estable si uno lo compara con el filtrado glomerular de aquellos pacientes que reciben placebo. Y este efecto de la empaglifosina, en este trabajo del EMPA-REG, lo que ha visto es que en aquellos pacientes que tienen normoalbuminuria, fíjense que la albuminuria se mantuvo más baja comparado con el grupo placebo. En aquellos pacientes con microalbuminuria, la albuminuria se mantuvo mucho más baja comparado con el grupo placebo, lo mismo que en aquellos pacientes con macroalbuminuria. Siempre en los tres casos, normo, micro o macroalbuminuria, la empaglifosina se asoció a niveles más bajos de albuminuria. Después tenemos el trabajo de Declare-Timi 58, que también el outcome primario fue cardiovascular, los MES, pero como endpoints secundarios tenemos el endpoint renal, que es un compuesto de una caída de más del 40% sostenida del filtrado glomerular, o que el paciente ingrese a diálisis, pero también fíjense que se estudió en forma secundaria qué pasaba con la albuminuria, es decir, si los pacientes se transforman en macroalbuminúricos o de normoalbuminúricos a microalbuminúricos, etcétera, ahora lo van a ver. Fíjense que fueron 17.000 pacientes y les voy a mostrar en un grupo recibió dapaglifosina y el otro grupo recibió placebo. En términos de función renal, fíjense que aquellos pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular menor a 60, en forma significativa, el filtrado se mantuvo estable y comparado con el grupo placebo. En pacientes con filtrado glomerular basal de entre 60 y 90 y más de 90, si bien el grupo de dapaglifosina tuvo mejor función renal, esta no fue significativa en este trabajo. ¿Qué pasó con la albuminuria? Acá tenemos, por ejemplo, pacientes con menos de 15 microgramos de albuminuria. Fíjense que en este caso el grupo de dapaglifosina tuvo menos albuminuria, menos aumento de albuminuria, y en pacientes con albuminuria entre 15 y 30, el grupo de dapaglifosina se mantuvo con albuminuria mucho más baja en forma significativa. Acá, si se fijan en base a la función renal, aquellos pacientes con filtrado entre 60 y 90, la albuminuria fue más baja, en pacientes con más de 90 filtrado, la albuminuria fue más baja en forma significativa, y en pacientes con filtrado menor a 60, la albuminuria fue mucho más baja en forma significativa. Es decir que, más allá de la función renal, la dapaglifosina se asoció a niveles más bajos de albuminuria, y eso es bueno porque sabemos que la albuminuria es un factor predictor de empeoría de la función renal. Fíjense este dato de este estudio del Declare-Timi 58, me parece muy interesante mostrarlo porque el pasaje de micro a normo, de macro a normo, o de macro a normo, o de micro o micro a normo, en todos los casos favoreció a la dapaglifosina. Es decir que los pacientes en su mayoría pasaban de macro a micro o de micro a normo, y en general al revés no pasaba, o sea, no pasaban de normo a macro en tratamiento con dapaglifosina. Bien, después, como yo les dije, surgieron los trabajos donde el endpoint primario era lo renal y no lo cardiovascular, y ahí surgió uno de los trabajos que fue el DAPA-CKD, que seguramente ustedes lo conocen, en 4.304 pacientes que se randomizaron. Un grupo recibió dapaglifosina 10 miligramos y el otro grupo recibió placebo. Acá lo interesante es que no todos los pacientes tenían diabetes tipo 2, o sea, no era una condición sino el cañón que el paciente tenga diabetes tipo 2. Fíjense los criterios de inclusión: filtrado mayor a 25, menor a 75. Fíjense que la albuminuria entre más de 200, menor de 5 gramos, el paciente tenía que tener una dosis de IE-Kawara. ¿Y cuál era el outcome primario? Bueno, era un compuesto de una declinación sostenida de más del 50% del filtrado glomerular, que el paciente ingrese a diálisis, o muerte renal o cardiovascular. Y también había outcomes secundarios que después lo van a ver en las próximas diapositivas. Fíjense acá, respecto al outcome primario, donde los pacientes que reciben dapaglifosina tienen una reducción de riesgo relativo del 40%. Fíjense el número de eventos que tuvo el grupo de placebo versus el grupo de DAPA. Y fíjense otro dato, porque después quiero que comparemos con el próximo trabajo, que el filtrado glomerular en esta población de DAPA era de 43 mililitros minuto, a comparación del EMPA-KIMI, que les lo voy a mostrar
un poquito más adelante. Fíjense que el efecto beneficioso de la dapaglifosina se vio más allá de que si la población era diabética o no era diabética, si tenían una albuminuria mayor a 1000 o menor a 1000, el filtrado glomerular mayor o menor a 45. El único grupo estratificado en donde no se vio efecto beneficioso de la dapaglifosina fueron los pacientes con filtrado glomerular de estadio 4. Pero en el resto, el efecto beneficioso de la dapaglifosina fue impresionante. Ahora bien, después surgió, que se publicó este año 2003, el EMPA-KIDNey, un estudio más o menos parecido al DAPA-CKD, en donde se tomaron una población de 6.600 pacientes, la media era casi 64 años, menos mujeres y más hombres, y fíjense que acá el 54% de los pacientes eran no diabéticos. ¿Cuáles eran el objetivo primario compuesto? Muerte cardiovascular o progresión de la enfermedad renal. Fíjense que era una declinación mayor al 40% del filtrado glomerular o alcanzar un filtrado menor a 10 o que el paciente requiera diálisis o trasplante o muerte renal. Fíjense acá que a comparación del DAPA-CKD, el filtrado glomerular era menor, 37 mililitros minuto, y había casi un 40% de pacientes con un filtrado menor al 30 mililitros minuto. ¿Qué pasó acá? Bueno, al igual que con DAPA, la empaglifosina en forma significativa cumplió con el objetivo primario. Es decir, recibir placebo, a los pacientes les iba peor si no lo comparaba con empaglifosina. Esta es la declinación anual del filtrado glomerular. Van a ver que la declinación con empaglifosina era de menos 0.137, mientras que el grupo placebo casi duplicaba la caída del filtrado glomerular. Y esta declinación anual del filtrado se veía con distintas albuminurias, pero fíjense que aquellos pacientes que tienen una albuminuria mayor a 300, el efecto beneficioso de la empaglifosina era mucho mayor, es decir, a mayor albuminuria, mejor resultados con la empaglifosina. Esto es un resumen de los efectos de los ISGT2 en pacientes con insuficiencia renal. Esto lo saqué de un metaanálisis publicado en NDT, donde fíjense que en pacientes con enfermedad renal crónica con diabetes, la progresión de la enfermedad renal crónica era menor al 11, la incidencia de injuria renal aguda fue también menor en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, y la muerte por enfermedad cardiovascular también era menor. Y esto también se vio interesantemente en pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes. Una mención aparte es que hay trabajos que muestran hoy en día que los pacientes que reciben ISGT2 tienen menor incidencia de hacer injuria renal aguda comparado con el grupo placebo. Bien, saliendo un poquito de los que son los ISGT2, también hoy en día como herramienta terapéutica tenemos los GLP-1 agonistas, ¿sí? Sabemos que los agonistas GLP-1 actúan como agentes miméticos de la incretina y lo que hacen es aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa del páncreas, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de estas drogas? Bueno, un control glucémico mejor, menos hipoglucemia, ¿sí? Menos riesgo de hipoglucemia y mayor pérdida de peso. Como saben, en muchos lugares del mundo se está usando estas drogas para lograr descenso de peso en pacientes obesos. Bueno, algunas de las complicaciones de esta droga podrían ser la diarrea, las náuseas, hay casos de pancreatitis, pero bueno, la verdad es que son muy poco frecuentes. ¿Cómo actúa el GLP-1? Ya se los dije, pero ¿cuál sería el efecto beneficioso de los agonistas GLP-1? Por un lado, me disminuyen la resistencia a la insulina, me bajan la hiperglucemia, me hacen bajar de peso, me mejoran la presión arterial, me mejoran o disminuyen la producción de los ROS, ¿sí? De esta manera me baja la inflamación y a nivel, por ejemplo, de diabetes, de enfermedad renal diabética, lo que logramos es una disminución de la invasión de células inmunes, baja el estrés oxidativo, disminuye el engrosamiento de la membrana basal glomerular, disminuye la expansión mesangial, la hipertrofia glomerular y disminuye básicamente la fibrosis. También, como pueden ver acá,
hay muchos efectos a niveles de enfermedad cardiovascular. Básicamente, el GLP-1, por un lado, baja los niveles de glucemia, eso me lleva a una disminución de la producción del estrés oxidativo, pero por otro lado, lo que hace es disminuir las quimoquinas y eso me lleva a una disminución de la inflamación y la fibrosis. Por otro lado, disminuyendo las señales de apoptosis. Este vendría a ser el efecto beneficioso de los agonistas GLP-1. Ahora bien, ¿qué hay respecto a los agonistas GLP-1 respecto al tratamiento de enfermedad renal crónica y progresión de la enfermedad renal crónica? Bueno, este es un trabajo, uno de los primeros trabajos que se publicó en el año 17 con liraglutide, que es uno de los más viejos y es GLP-1 agonistas. Este es un trabajo que se hizo en más de 9.000 pacientes. Fíjense que el outcome renal compuesto consistía en aparición nueva de macroalbuminuria, duplicación de la creatinina o niveles de filtrado glomerular menores a 45 o ingreso a tratamiento sustitutivo renal. Como pueden ver acá, que se encontró, primero que el compuesto de outcome renal fue significativo, o sea, en los pacientes que recibieron liraglutide hubo un efecto beneficioso, y por otro lado también hubo un efecto beneficioso en la macroalbuminuria de inicio reciente persistente, ¿sí? Ahora, cuando se desglosaba el compuesto de outcome renal, ya ahí en varios ítems esta droga no era favorable en estos outcomes, ¿sí? Fíjense acá que los pacientes que tenían más de 60 filtrados tenían beneficio con la liraglutide y aquellos pacientes que tenían microalbuminuria o macroalbuminuria también tenían un cierto beneficio. O sea que pareciera ser que esta droga tiene mejor funcionamiento a favor del riñón cuando el filtrado es mayor a 60. Esto es un metaanálisis que se publicó en el año 2019 respecto al uso de estas drogas en términos de enfermedad renal y outcomes cardíacos. Fíjense acá que están todos los trabajos, el LEADER, el SUSTAIN, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense acá que los filtrados glomerulares de los pacientes que ingresaron a estos protocolos eran filtrados por arriba de 70, 78, 80, 80, siempre por arriba de 70. ¿Y qué es lo que se vio acá? Fíjense acá, esto es un resumen de todos los trabajos cuando el Laucan era un compuesto renal, incluyendo la macroalbuminuria, el efecto era beneficioso prácticamente de todos los trabajos y con todas las drogas. Ahora, cuando uno sacaba la macroalbuminuria y dejaba solamente empeoría la función renal, fíjense que los resultados eran muy dispares, solamente el estudio REWIN mostró resultados favorables. De hecho, cuando uno compara en este metaanálisis pacientes, excluyendo la macroalbuminuria, pacientes que reciben niveles de la CGLT2 y pacientes que reciben GLP-1, fíjense que pacientes que a uno excluye la macroalbuminuria, el efecto de los ISRG2 es mucho más beneficioso cuando uno lo compara con los GLP-1 agonistas. Bien, finalmente, ¿qué pasa con la finerenona, que es una droga que también está surgiendo actualmente, con dos trabajos que ahora se lo voy a mostrar? ¿Qué es la finerenona? Bueno, es un antagonista selectivo del receptor de mineralocorticoides, ¿sí? Que bloquea la reabsorción mediada por sodio y la sobreactivación a nivel epitelial, tanto en el riñón como en otros lugares como el corazón. Esta droga muestra una reducción de la hipertrofia a nivel cardíaca y renal, esto lo conocemos con las drogas similares, más viejas, que se usan en la actualidad, y aparte tienen menor incidencia de hipercalemia si uno lo compara con espironolactona o eplerenona. Hay dos estudios famosos que ya se publicaron. Por un lado, el estudio Fidelio, donde fíjense que acá el endpoint primario era un endpoint renal, a comparación del estudio Fígaro, donde el endpoint primario era un endpoint cardiovascular, básicamente. Ahora, cuando uno ve el análisis secundario, el endpoint secundario, fíjense que acá se cruzan. Acá el secundario era cardiovascular y acá en el Fígaro era renal.
Aparte, se estudiaron otros endpoints como mortalidad de cualquier causa, hospitalizaciones, cambios en la albuminuria y el compuesto de una falla renal mayor al 57% del filtrado glomerular o muerte renal. Entonces, les voy a mostrar un resumen de estos trabajos. Fíjense acá que el Fidelio, que el Fidelio toma una población con un filtrado por debajo de 60, ¿sí? Mientras que el estudio Fígaro, estas son las proteinurias que se usaron en el trabajo, toma pacientes con filtrado del estadio 1 hacia el estadio 3B. ¿Sí? Acá hay un overlapping de las poblaciones. Ahora bien, este, por ejemplo, es el estudio Fígaro, cuyo, como les dije, un endpoint cardiovascular. Fíjense que acá la gran mayoría de los pacientes tienen un filtrado mayor a 60 minutos minuto y también mayor a 45 minutos minuto. O sea que acá el 80% de esta población tenía en general una mejor función renal. Respecto a la proteinuria, dato interesante, el 90% tenía al menos microalbuminuria, o sea, de 30 hacia arriba. Esos son datos demográficos. ¿Qué pasó en este trabajo? Bueno, como pueden ver acá, el endpoint primario cardiovascular se cumplió en el grupo de finerenona en forma significativa. No fue una gran significación, pero el estudio fue positivo para finerenona. Cuando ven acá los distintos grupos o estratificados por outcome renales o no, van a ver acá que solamente en algún grupo de pacientes esta droga fue significativa. Acuérdense que en este trabajo, en el Fígaro, el endpoint secundario era lo renal. Fíjense que solamente dio significativo para insuficiencia renal crónica terminal y para el outcome compuesto cuando había una disminución del filtro glomerular mayor al 57%. En este caso, el estudio sí fue significativo. Ahora bien, ¿qué pasa con el estudio Fidelio? Donde el endpoint primario era lo renal. Fíjense acá que también este trabajo fue significativo a favor de la finerenona. En términos de albuminuria, los pacientes que recibieron finerenona tuvieron menos albuminuria comparado con el grupo placebo, una disminución franca y significativa de la albuminuria. Ahora, cuando vemos distintos estratos, fíjense acá que el outcome compuesto primario fue significativo, pero cuando uno separaba partes de ese compuesto primario, en algunos casos, por ejemplo, insuficiencia renal crónica terminal, esto no fue significativo, una disminución sostenida del filtro glomerular por debajo de 15 tampoco fue significativo, pero, por ejemplo, cuando el compuesto fue un filtro glomerular mayor, o sea, mayor al 57% de caída del filtro glomerular, ahí sí fue significativo, ¿sí? Por lo tanto, como verán, en algunos casos, en algunas situaciones, la finerenona se asocia a mejoría de endpoint primarios y en otras situaciones no. Finalmente, yo quería mostrarle datos de las CADIGO del año 2002, donde ellos ya usan estas drogas como parte de la indicación para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. En primer lugar, obviamente, la terapia del estilo de vida, actividad física, nutrición, descenso de peso, pero como terapia de primera línea, fíjense que está la metformina, siempre cuando el filtrado sea mayor a 45 minutos minuto, por debajo de 30 hay que interrumpir y obviamente en diálisis también, pero ellos agregan como primera línea a los inhibidores de la CGLT2. Fíjense que cuando el paciente tiene menos de 20 no iniciar, es decir que hace poquito salió los datos de la ADA, donde pacientes con más de 20 uno podría empezar a utilizar ISGLT2, cambió con respecto a lo que era 30 previamente, pero cuando el paciente llega a diálisis hay que interrumpir porque por ahora no hay trabajos que hayan demostrado que estas drogas en diálisis sean beneficiosas. Pero aparte, también como segunda línea, va a depender de cada paciente y uno podrá agregar los GLP-1, inhibidores de la DPP4, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quería mostrar es que ya hoy en día, como primera línea, uno ya debería empezar a usar los ISGLT2 y no esperar que el diabético lo indique, sino el nefrólogo ya tranquilamente podría indicarlo. Entonces, ya para concluir esta charla, a mí me gusta mostrar siempre esta diapositiva, mostrando los estadios de la enfermedad renal crónica
¿Qué es lo que va pasando a medida que va, digamos, va evolucionando la enfermedad? Al principio uno debería identificar a los individuos con riesgo de enfermedad renal crónica, ya empezar a tratarlos con inhibidores de la enzima de conversión o con ARA2 en etapas tempranas para evitar la progresión de la enfermedad. Sabemos que a partir del estadio 3 empiezan a aparecer las complicaciones cardiovasculares y uno tiene que empezar a usar otro tipo de drogas como quelante del fósforo, análogos de la vitamina D, calcimiméticos cuando el paciente está en diálisis, inmunosupresores cuando el paciente se trasplantó después de haber pasado por diálisis, pero creo yo que hoy en día yo creo que estamos permitidos, y las guías lo están diciendo, de por lo menos empezar a usar en forma temprana los ISGLT2, pensar también en los agonistas GLP-1, y bueno, yo creo que en tiempo más cercano empezar a pensar en usar finerenona en algunos pacientes, para evitar la llegada de los pacientes al estadio 5 y requerimiento de diálisis. Bueno, muchas gracias y bueno, abrimos esto para las preguntas. Muchas gracias.